Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Muy buenos días, amadas familias Senti City. Reciban un saludo muy especial en esta mañana de este día, miércoles 8 de abril de este año 2026, el año del Espíritu Santo, la Iglesia y el corazón de Dios. Les saludamos en esta hora desde la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia, y enviamos un abrazo y una bendición muy especial a todos los que día tras día se conectan con nosotros a través de nuestro canal de YouTube, a través de nuestro canal de Facebook, y recordarles que Cita con Jesús es un tiempo especialmente diseñado para todos aquellos que anhelan conocer más del Señor y comenzar cada mañana en la mejor compañía. Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana, porque Él es bueno, porque su misericordia es infinita y nos permite en esta mañana presentarnos ante el trono de la gracia para exaltarle, para bendecirle, para glorificar su santo nombre. Amado Dios, te damos muchas gracias por un día más que nos regalas, por la alegría inmensa, Señor, de saber de que podemos conversar contigo, que podemos cada día, Señor, estar dentro de tus atrios, dentro de tus puertas, oh Dios del cielo, honrándote, exaltando, glorificando tu santo nombre, Señor. Manifiesta hoy tu poder y tu gloria, Señor, en medio de tu pueblo. Revélate, Señor, oh Dios del cielo, a tus hijos. Revela abundancia de paz y de verdad, Señor, cada día. Derriba, Señor, oh Dios del cielo, todo argumento, todo engaño, toda mentira, todo paradigma, Señor, oh Dios del cielo, en los corazones de tu pueblo, todo lo que impida, Señor, ese conocimiento pleno, Señor, de ti. Gracias, Dios del cielo, porque aquí estamos, Señor, oh Dios, necesitados de ti, Señor, sedientos de ti, de tu presencia, Señor. La palabra de Dios dice en el Salmo 15, oh Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que honran a Jehová. El que aun jurando en daño suyo no por eso cambia, quien su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Y el que hace estas cosas no resbalará jamás. Permítenos, Señor, oh Dios del cielo, ser esos bienaventurados, Señor. Esos bienaventurados que pueden habitar en tu tabernáculo, que pueden habitar en tu presencia cada día, Señor. Señor, gracias. Bendice este tiempo, Señor. Y te pedimos que hoy continúes hablándonos y revelándonos a Cristo, Señor. Revelándonos la verdad, la grandeza, Señor, de la persona más importante, más maravillosa, Señor, que ha pisado este planeta, Señor. Gracias, Dios. Nosotros te alabamos, te bendecimos y te pedimos que hoy continúes abriéndonos los ojos del entendimiento y que tu palabra, Señor, oh Dios del cielo, haya un lugar especial en tu corazón, Señor, para que seamos renovados y transformados, Señor, por el poder de tu amor, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas.
Señor, tu palabra siempre nos sostendrá, tu palabra siempre nos guiará. Bueno, familia, esta mañana vamos a continuar con la segunda reflexión acerca de la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Ayer estuvimos viendo una breve introducción y estuvimos escudriñando un poco las profecías. Estuvimos mirando el cuadro profético escrito en la palabra del Señor, que describe varios aspectos de la vida de quién iba a ser Jesús, anunciado por los profetas muchísimos años antes del acontecimiento de la venida de Cristo en la cruz. Y desarrollamos un cuadro profético donde están establecidas las profecías, la predicción en el Antiguo Testamento y el cumplimiento de esas profecías ya en el Nuevo Testamento. Y vemos que todas las profecías se han cumplido, y estamos pendientes de un gran anuncio. El hecho de que Jesucristo vendrá de nuevo a juzgar a las naciones. Ya no vendrá como cordero, sino que vendrá como rey. Ya no vendrá como siervo, sino como rey a juzgar a la humanidad. Vimos varios pasajes, entre ellos encontramos el Salmo 53 al 5 que leímos. Otro texto muy importante que también leímos fue el de Zacarías en el capítulo 14. Vemos aquí en este pasaje, en este capítulo de Zacarías, dice: he aquí el día de Jehová viene en medio de ti, serán repartidas tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y las mitad de la ciudad irán al cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Y anuncia varios acontecimientos, y por lo que el mundo nos muestra, no hay una mejor claridad de que estos tiempos anunciados están muy próximos por todos los acontecimientos que están sucediendo en el mundo. Dice en el verso 8: acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Bueno, todo esto son señales de que estamos en esos últimos tiempos. Luego no nos podemos abstraer de lo anunciado por los profetas en la antigüedad. Hoy vamos a hablar de esta segunda reflexión acerca de la singularidad de Jesús, la singularidad de la persona de Jesús. ¿Por qué? Porque singular, algo singular es algo único, algo que reúne características que solamente esa persona o esa cosa la tiene. Jesucristo es único, es singular. Eso lo hace un personaje maravilloso. Eso lo hace un atractivo para el mundo, ¿sí? Por eso es importante no tomar a la ligera la vida cristiana, ¿sí? Hablemos primero de su divinidad. Hablemos de la divinidad de Jesucristo. Jesucristo asevera ser el Hijo de Dios. La expresión Hijo de Dios significa nacido de Dios. Este título proclama la deidad de Cristo, y Él es el Hijo por excelencia, en sentido especial y en sentido único.
indignación que Jesús provocó en los fariseos, en los saduceos, en los religiosos de aquella época, cuando él declaró ser hijo de Dios. Es precisamente una prueba de esta de esta gran verdad. El hecho de que ellos no hubieran reaccionado de otra manera, sino acusándolo de blasfemia, acusándolo de mentiroso, de endemoniado, porque muchas veces le dijeron que él tenía demonios, ¿sí? Entonces, esa indignación que provocó Jesús en los judíos de ser el Hijo de Dios es precisamente una prueba es de esa gran verdad, y los judíos nunca aceptaron que esta aseveración, nunca la aceptaron, y por eso pues terminaron llevándolo a la cruz, porque para ellos era un impostor, un mentiroso, ¿sí? Entonces los judíos nunca aceptaron esa verdad acerca de Jesús, su identificación con él, y resultaba realmente para él, para Jesús, resultaba muy natural decir que él era hijo de Dios, que él era uno con el Padre. Encontramos varios textos que nos confirman, ¿sí? Que nos confirman y nos aseguran esto tan importante de la vida de Jesús. En Mateo capítulo 11, en el versículo 27, nos dice aquí la palabra del Señor, versículo 27. A ver, estamos en Mateo. No me cambió aquí bueno, ya lo tengo aquí, Mateo capítulo 27. En el versículo capítulo 11, verso 27. Capítulo 11, verso 27. Nos dice la palabra del Señor aquí en el verso 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo quiere revelar. Pero es importante el tema de la revelación, ¿sí? Sin revelación no hay ese conocimiento. Sin revelación, ¿cierto? Todo será simplemente especulación. Recordemos, es muy importante la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y para acercarnos a Dios hay que acercarnos con los ojos de la fe. Para acercarnos a la Biblia hay que acercarnos con los ojos de la fe. ¿Sí? Cuando leemos las Escrituras yo tengo que creer, estar convencido que es la palabra de Dios. La palabra inspirada por Dios. Que fue escrita por hombres, sí, pero inspirado por el Espíritu Santo. Encontramos otro texto en San Juan, en el San Juan capítulo 8, en el verso 19 nos dice aquí la palabra del Señor, versículo 19. Ellos dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí conocieseis, también a mi Padre conocerías. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Entonces, mire, estas palabras salen de la boca de ¿quién? Del mismo Jesús, ¿sí? Quien asegura ser el Hijo de Dios, ser el Hijo de Dios. En San Juan capítulo 12, en el verso 45, encontramos lo siguiente, verso 45. Nos dice la palabra del Señor, yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en oscuridad, no permanezca en tinieblas.
Verso 44 dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. ¿Sí? Es muy claro cómo el Señor Jesucristo libremente lo hacía. No lo hacía con miedo ni con temor, porque es una expresión basada en una verdad. Una verdad contundente de que Él era Dios, Dios hecho hombre. Recordemos que Dios se manifiesta en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, en la vida de Jesús siempre estuvo presente el Espíritu Santo, actuando de una manera maravillosa. Jesús habla de Dios como mi Padre, ¿sí? Porque esa es la libertad que tiene un hijo, de decir Abba Padre, ¿sí? El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu por el cual podemos decir Abba Padre. Abba Padre, que significa una expresión de mucha cercanía entre un hijo y un padre. El Abba Padre significa papá Dios o papito, ¿sí? Papito. Eso significa. Y Jesucristo tuvo la libertad de cómo referirse a Dios como su Padre. Jesús enseñó una nueva manera de acercarnos y relacionarnos con Dios, llamándolo Padre. ¿Sí? Hasta ese momento había ese temor y ese respeto reverente hacia Dios y nadie se atrevía a llamarle de esa manera. Y cuando él llamaba Padre a Dios, esto causó un revuelo, causó una indignación en medio de la religiosidad, en medio de las tradiciones. Esta relación implica confianza y una relación muy íntima y de mucha libertad, ¿sí? Entonces Jesús mismo aseveró su deidad, ¿sí? Y lo vemos en varios textos aquí en la palabra del Señor. Vamos a Mateo capítulo 7, en el versículo 21 nos dice aquí la palabra del Señor, verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? Ahí está hablando, mi Padre que está en los cielos. Entonces, otro texto lo encontramos ahí en Mateo, capítulo 10, en el verso 32 de Mateo 10, verso 32, nos dice aquí la palabra del Señor. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ahí está, claramente, cómo Jesús asevera, de una manera libre, espontánea, segura, ¿sí? Su relación, su vínculo, su identidad como Dios y como con el Padre. Bueno, Jesús mismo aseveró su deidad. Él dijo tener toda autoridad en el cielo y en la tierra, ¿sí? En Mateo 28, cuando haya el mandato supremo del cumplimiento ya de la gran comisión, encontramos que el Señor dice allí en Mateo 28, del 18 al 20, del 18 al 20, ¿sí? 18 en adelante. Dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Sí? Por tanto, id y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el relato el que nos confirma la gran encomienda, la gran comisión que el Señor entrega a su iglesia, entrega a sus discípulos. Entonces, Él dijo tener toda autoridad en el cielo y en la tierra. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Recuerde que a Jesús, cuando se levanta victorioso en la cruz, se le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Un nombre poderosísimo, el nombre de Jesús.
Él aseguró tener poder ¿para qué? Para perdonar pecados, ¿sí? Y esto sí que irritaba completamente a los fariseos, ¿sí? El que él declarara perdonar pecados. ¿Quién es este que tiene autoridad para perdonar pecados? Muchas veces le cuestionaron. Allí en Mateo, capítulo 9, en el verso 6, dice la palabra del Señor. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama, y vete a tu casa. Esto habla del relato de este hombre paralítico que fue llevado por sus hermanos o amigos, ¿cierto? Y el Señor cuando lo vio le dijo al paralítico, ¿sí? Y el Señor le dijo, tus pecados te son perdonados, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema, ¿sí? Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque qué más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, entonces le dice al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces vemos a Jesucristo aquí, ¿cierto? Con la autoridad de perdonar pecados, ¿sí? Eso hace parte de la singularidad de Jesús. Permitió que se le adorara como Dios, ¿sí? Permitió recibir adoración y ser reconocido como Dios. En San Juan 20 encontramos este maravilloso texto, en San Juan 20, versículo 25 al 28. Dice la palabra del Señor, vamos a leerlo desde el 24. Habla de la incredulidad de Tomás, este pasaje. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en el costado, no creeré. No creeré. Y dice, 8 días después estaba otra vez Jesús, sus discípulos dentro, y con ellos Tomás, llamado. Luego llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos, y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acercándose, ¿sí? Y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío, Dios mío. Jesús le respondió y le dijo, ¿por qué me has visto, oh Tomás, creíste? Bienaventurados los que me vieron y creyeron. ¿Sí? Los que no me vieron y creyeron. Entonces, aquí está Jesucristo recibiendo adoración. Él no reprendió a Tomás cuando le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Por qué? Porque él lo era. ¿Sí? Porque Tomás no estaba diciendo otra cosa diferente a que Jesús es el Hijo de Dios. Señor mío y Dios mío. Permitió que se le adorara y ahí está recibiendo la adoración de parte de Tomás, el incrédulo. Él mismo dijo proceder del cielo, reclamó para sí la misma reverencia que se le debe a Dios. ¿Sí? Él mismo reclamó esa reverencia que se le debe dar al Padre.
¿Por qué? Porque Él es Dios también. Recordemos, Jesucristo es Dios hecho hombre. Ahí en San Juan 5, en el verso 23, nos dice aquí la palabra del Señor, versículo 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Bueno, ahí está. Por eso no podemos tomar la figura de Jesús de una manera ligera, superficial, y mucho menos para hacer burla, mucho menos para hacer chistes, para hacer bromas, ¿sí? Tratando de desvirtuar completamente la figura de Jesús. Ayer hablábamos que por la ignorancia de mucha gente cometen graves pecados de blasfemia, ¿sí? Porque realmente no conocen, no le reconocen como Dios. Dijo que levantaría a todos los seres humanos después de estar muertos, para juzgarlos, ¿sí? Recordemos que al final de los tiempos habrán dos tribunales, ¿sí? Donde van a ser juzgados, toda la humanidad va a ser juzgada, ¿sí? Se habla de un tribunal de Cristo, el tribunal de Cristo y el tribunal del trono blanco. Son dos instancias, ¿cierto? En las cuales el hombre tendrá que comparecer, todos los hombres tendrán que comparecer. El tribunal del trono blanco, y salirnos un poco del tema de Jesús, de la singularidad de la vida de Jesús, dice Juan en Apocalipsis 20, 11 al 13, vi un gran trono blanco y al que está sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra, el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por todas las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos, y el mar entregó a sus muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había entre ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Tribunal del trono blanco. Y el otro tribunal es el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo. ¿Sí? El tribunal de Cristo es donde Cristo va a estar sentado. ¿Sí? Este tribunal de Cristo es donde Jesucristo juzgará a los creyentes. No para condenación, sino para ¿qué? Para evaluar sus obras. Tras la salvación, otorgar las recompensas, las coronas. Este tribunal no es para juicio de condena, ¿sí? Sino para reconocimiento, para una premiación, donde van a ser entregadas las coronas, la corona de vida, la corona de justicia, ¿sí? Todos los galardones, ¿sí? Fruto de la fe que tuvieron, ¿cierto? En el Señor Jesucristo. Aquí en la palabra del Señor es muy claro escudriñarla para entender realmente qué es lo que hace de singular la vida de Jesucristo. Entonces, Él dijo que levantaría a todos los seres humanos de entre los muertos para juzgarlos. Ahí está, dos tribunales. Dijo que daría vida eterna a los que confiaban en Él, al que creyera en Él, le daba vida eterna. ¿Sí? Miremos este texto en San Juan, capítulo 6, verso 47. El versículo 47 nos dice aquí la palabra del Señor, verso 47. Muy bien. Dice
de cierto os digo, el que en mí cree tiene vida eterna. ¿Sí? Vida eterna. ¿Sí? Ahí está la promesa. El que cree en él, el que cree en mí, tiene que vida eterna. Bueno, dijo que también siempre agradó a Dios y nunca pecó. ¿Sí? Recordemos que Él es el único que califica para ser el Salvador, porque en Él no hubo pecado, ni el pecado original, porque Él nació de una manera diferente. Fue concebido no por un hombre, ¿sí? Fue engendrado en el vientre de una virgen, ¿sí? Por acción del Espíritu Santo, y eso lo hace libre de pecado. Entonces, allí en la palabra del Señor vemos en San Juan, en el capítulo 8, verso 46, que en él no hubo pecado. ¿Sí? Versículo 46. Dice aquí la palabra del Señor: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién de vosotros me acusa de pecado? ¿Me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, porque vosotros no me creéis. ¿Sí? ¿Quién de vosotros me va a juzgar, me va a acusar de pecado? ¿Sí? ¿Quién tenía esa autoridad, esa osadía de dirigirse a él y acusarle de pecado? Entonces, para probar sus aseveraciones, él permitió que la gente le escuchara a través de sus predicaciones, de los sermones que nunca han sido igualados. Sermones maravillosos como el sermón de la montaña, el sermón de las bienaventuranzas. Esos sermones son eternos, son maravillosos y están allí para que usted y yo los estudiemos, los conozcamos, las bienaventuranzas, el sermón del monte. Cuando ante la multitud se levantó a decirles, a predicarles, a enseñarles acerca del reino de los cielos. ¿Sí? Entonces, sus primeros seguidores, que estaban en mejor posición que nosotros para calificar sus aseveraciones, sus predicaciones, les rindieron sus vidas recibiéndole como Señor y Salvador. Si Jesucristo despertó ese fervor, ese convencimiento en este grupo de personas que fueron atraídas por él por la autoridad, por lo que vieron en él algo diferente, algo especial, a tal punto que ellos estuvieron dispuestos a dar sus propias vidas, ¿cierto? Cuando entendieron, porque pues recordemos que cuando Jesucristo fue arrestado, ellos huyeron. Pedro le negó 3 veces. Entonces, el testimonio de estas personas es creíble, es maravilloso. Entonces, recordemos lo que dijeron acerca de Jesucristo. ¿Sí? Pedro dijo ante esa pregunta que el Señor le hace, de quién decía la gente que era, y Pedro, cuando fue confrontado por el Señor, los discípulos cuando fueron confrontados con el Señor, él se levanta y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, el Hijo del Dios viviente que ha venido. ¿Sí? Entonces, allí Pedro recibió revelación por parte del Espíritu Santo. Respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Sí, ahí está la gran aseveración de Pedro, reconociéndole como el Cristo. Tomás, Juan el Bautista, Felipe, Natanael. Este caso de Natanael es bien particular, bien
bien tremendo, porque mucha gente actúa como Natanael, ¿sí? Natanael era uno de los seguidores de Jesucristo, ¿sí? No se cuenta entre los 12, pero estaba muy cercano, ¿sí? Y Natanael era un hombre muy importante en Jerusalén. Entonces, vemos allí en San Juan capítulo 1, verso 45, verso 49, perdón, vamos a buscar 45 y 49, sí. 45 al 49. Verso 45. Dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, vamos a leerlo desde 43 todo este pasaje. Al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y habló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael, que respondió, dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Ven y ve. ¿Sí? Ahí está. Y entonces, cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Entonces respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿creíste? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto te digo, de aquí en adelante verás al cielo, el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Qué maravilloso, ¿sí? Como, mire, la actitud de mucha gente que no tiene la revelación, ¿sí? Natanael no tenía la revelación. Y por eso cuando dijo Jesús de Nazaret podrá salir algo bueno, porque era un lugar insignificante, era un lugar muy menospreciado, ¿sí? Y Nazaret, ¿por qué? Porque Nazaret fue el lugar no donde nació Jesús, sino donde él se crió. Él pasó mayor parte de sus años. Entonces ahí está, esta expresión de Natanael es tremenda, ¿sí? Y cuando le vio, entonces creyó y por eso declaró, ¿sí? Declaró, respondió Natanael, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Bueno, Marta igualmente, ¿sí? El centurión romano, ¿sí? Este centurión también expresa, ¿cierto? Esa aseveración. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dice Jesús. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ¿sí? Entonces, miremos bien cómo nosotros podemos, cada estudio, cada reflexión que hagamos de la vida y obra de Jesucristo, la podemos llevar a la aplicación a nuestra vida. Es importante considerar que Jesucristo aseveró ser Dios. Él afirmó ser el autor de una nueva forma de vida, de una nueva forma de relacionarnos con el Padre, y cuando nos enseña esa oración modelo del Padre nuestro, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. O Jesús de Nazaret fue quien dijo ser, ¿sí? Esta es una reflexión que podemos hacer. Jesucristo de Nazaret fue quien dijo ser, es decir, el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad, o fue el más grande impostor que el mundo haya conocido, ¿sí? Hay gente que lo ha encasillado dentro de la segunda reflexión, privándose
de la gran oportunidad de recibir a Jesucristo en sus corazones y obtener los regalos maravillosos, el regalo de la salvación, de la vida eterna. ¿Sí? Pero mucha gente que está llena de esquemas, que está llena de tradiciones, ¿sí? De egocentrismo, no se permiten o no le permiten al Señor entrar a sus vidas para que sus vidas sean transformadas. Entonces, por lo más importante es que dejemos actuar en nuestras vidas a Jesús para formarnos, para que nosotros seamos conformados a la estatura, a su carácter, porque se constituye en el referente. Él es modelo, molde y ejemplo. Es el influencer más grande de toda la historia. Sí, hoy por hoy que se habla tanto de influencer. Esas marcas que Cristo deja en nuestras vidas son el argumento más contundente para conocer que verdaderamente Él es Dios. Él es el Hijo de Dios. Él es Dios encarnado. Dios hecho hombre. Entonces, encontramos entonces esta segunda reflexión acerca de la divinidad de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Su divinidad. Estamos hablando de la singularidad de la persona de Jesucristo. Y hoy hablamos un poco de la divinidad de Jesús. Muy bien. Entonces, encontramos también su humanidad. Hablamos de su humanidad porque Él era hombre y Dios al mismo tiempo. Mañana continuaremos entonces escudriñando más esta maravillosa expresión de Jesús. Y mañana estaremos hablando acerca de la vida de Jesucristo en la tierra. La vida de Jesucristo en la tierra. Amado Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús por permitirnos el privilegio de escudriñar más y más la palabra, descubriendo y hallando en ella, Señor, grandes verdades reveladoras, Señor, que nos liberan de la esclavitud, del pecado, Señor, de la duda, de la incredulidad, Señor. Sigue revelándote, sigue manifestándote en los corazones de aquellos que se acercan creyendo, Señor, convencidos de que tú viniste al mundo no a condenarlo, sino a salvarlo. Y tu deseo es que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Para eso fuiste a la cruz, para morir por todos, no por algunos, por todos, no por los buenos, sino por todos, justos y pecadores. Gracias, Dios del cielo. Nosotros te alabamos y te bendecimos y te damos infinitas gracias por tu amor y tu misericordia. Bendice el resto de este día, bendice a tu pueblo, bendice, Señor, a tus hijos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Con gratitud a Dios quiero presentarte mi libro Sanidad Emocional y Sabiduría Práctica. Es un material diseñado para ayudar a sanar el corazón, renovar la mente y crecer en madurez espiritual a la luz de la palabra de Dios. Cada tema incluye un test o ejercicio práctico que te permitirá reflexionar y aplicar personalmente lo aprendido en tu proceso de sanidad emocional y crecimiento espiritual. Si ya lo deseas adquirir, puedes hacerlo por Amazon. Ya está a la venta. Que Dios use este libro para traer sanidad, claridad y sabiduría a muchas vidas. Que Dios te bendiga. Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús,
un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos.